buenos días. Acá estamos para trabajar sobre dos temas. Uno que tiene que ver con la unidad 3, que es toda la cuestión política, digamos, entender cómo es el Estado, por qué es el Estado y por qué vamos a necesitar esto. La duda respecto de esto es decir, si yo vine a estudiar enfermería, ¿por qué tengo que saber acerca del Estado o la política? Bueno, porque la verdad es que la unidad 4 es la que nos va a abrir todo el panorama respecto del sector salud. Y el sector salud es uno de los ámbitos de acción del Estado. Para entender las políticas de salud tenemos que entender cuáles son los objetivos de ese Estado y que toma y que se hacen visibles esos objetivos a partir de las políticas que se dan. Entonces vamos a retomar con la unidad 3. La unidad 3 tenía que ver con este concepto de Estado. Yo acá lo que planteo es la línea histórica, ustedes saben que no me puedo alejar de la línea histórica, y empezamos en este siglo XVI, que nos pareció siempre tan importante para marcar la modernidad. Y la modernidad como lo moderno, como lo diferente a lo viejo, y lo viejo está marcado acá, ¿no? Por la Edad Media. Esa Edad Media con el feudalismo del que hemos hablado, donde había un rey que primero estaba bastante desdibujado porque el poder lo tienen los señores feudales, y que llegado a este siglo XVI, cuando aparece el mercantilismo y la sociedad de intercambio de bienes, lo que vamos a ver es cómo se van formando lo que llamamos los estados-nación. Entonces, no es que el Estado haya aparecido en este momento, pero sí lo que se hace, digamos, la aparición que hace en este momento el Estado, es ese Estado tal como lo conocemos ahora. Entonces, acá tenemos un autor que es el primero que nosotros estamos marcando en la bibliografía que les pedimos ver y que es Maquiavelo. Maquiavelo, ¿por qué nos interesa? Nos interesa porque trae algunos temas muy importantes como por ejemplo la separación de la política y la moral. Es importante porque él reconoce en la figura del príncipe, en la figura de aquel que gobierna, cierta intencionalidad. ¿Y cuál es la intencionalidad? Bueno, la de convencer a las mayorías, que son las masas populares, en este caso los campesinos, los pequeños burgueses, los incipientes trabajadores, los artesanos, digamos, sumarlos en la lógica o en el convencimiento de que hay una voluntad general mayor y que hay que obedecerle y cumplir. Entonces, esa línea, esa habilidad que tiene Maquiavelo para separar o desprender la moral que tiene que ver con el resabio de la religiosidad, ¿no? De la Edad Media, separarla de la acción política es muy importante porque eso va a permitir a la política actuar por su lado. La idea del deber ser, del bien común, que son elementos demasiado arriesgados y del cual digamos, la acumulación ideológica venía mostrando que esa era la razón por la que el príncipe, el gobernante, el Estado, vamos a decir ahora, iba a actuar, estaba demasiado arraigada. Entonces él lo que ve es eso, es como que corrió el telón y que ve lo que hay detrás de la escena. Esa idea a mí me parece fundamental y lo que va a dar lugar, digamos, acá aparece otro actor importante, que es Lutero. Nosotros no lo nombramos ni lo vemos y no lo voy a traer ahora, pero lo que quiero marcar es que también es un crítico que aparece dentro del campo de la Iglesia y que también va a venir muy bien para poder, digamos, abonar a esa idea de separación entre lo que es laico y lo que es religioso. Ya entrados en el siglo XVI, nosotros vamos a tener a dos autores fundamentalísimos, que son Hobbes y Locke. Ambos, Hobbes lo que va a decir, y estos autores lo que van a traer, con Rousseau también, son los llamados autores contractualistas. ¿Qué quiere decir contractualistas? Que la organización del Estado es la teoría que dice que la sociedad civil surge a partir de un pacto o contrato de los hombres entre sí.
Esta me parece que es la idea más importante respecto de los contractualistas. ¿Cuáles son los fundamentos? Bueno, Hobbes lo que va a decir es que el hombre en estado de naturaleza, es decir, en estado de naturaleza se le llama en sus escritos, y lo que quiere decir es un estado, una sociedad preestatal, digamos, una sociedad antes de que exista el Estado. Entonces, los hombres en estado de naturaleza son malos. Digamos, el hombre es el lobo del hombre. Como los bienes son escasos, la lucha que se va a dar entre ellos va a ser necesario la existencia de alguien por encima de ellos, que es el leviatán, ese estado, digamos, que pueda garantizar la seguridad de todos. Eso lo hace también, digamos, cada hombre lo que hace es resignar parte de su libertad, pero ese estado ahora les va a garantizar la vida, la seguridad y la propiedad. Esto es muy importante porque en el mismo sentido, Locke, que piensa contrariamente que el hombre es bueno por naturaleza y que en el estado, digamos, en el estado de naturaleza, ese estado anterior, digamos, a la situación donde se crea el Estado, es bueno y conviven muy bien. Lo que pasa es que llega un punto en que en esa convivencia no alcanza porque el hombre por sí mismo no puede abastecerse, digamos, necesita relaciones sociales y relaciones con otros, y por otro lado el lugar que le da la ley. Dice, hay alguien que tiene que mediar a veces en las relaciones y ese no puede ser uno solo. Entonces, ¿quién es el que lo hace? Es ese Estado. Ambos lo que van a garantizar es el derecho inalienable, ¿no es cierto?, de los derechos naturales. Entre los derechos naturales está la vida, está la seguridad y está la propiedad. Esta remarcación que estoy haciendo respecto de la propiedad no es por nada, sino que es absolutamente intencional porque nos va a permitir la entrada de nuestro gurú, que es Carlos Marx, que lo vamos a ver un poquito más adelante. El tercer autor va a ser Rousseau. Rousseau también es un autor contractualista, pero mientras Hobbes va a defender la monarquía absolutista, es inglés, ¿sí? La monarquía absolutista va a decir que ese leviatán va a decidir acerca de la vida y de la paz y de la guerra, de la capacidad de elegir la religión. ¿Sí? Y esto es importante porque es inglés, digamos, había visto a Enrique VII, ¿no? Que había marcado, digamos, se había roto las relaciones con el Vaticano y había creado nada más y nada menos que la Iglesia Anglicana. Así que el absoluto puede hacer lo que quiere, hasta crear su propia religión. En el caso de Locke, posterior a él, también habla de la monarquía, pero una monarquía republicana. Y Rousseau, en cambio, lo que va a decir es que estas personas, que son buenas por naturaleza, en ese estado anterior, tienen que acordar, hacen un pacto, un contrato, el contrato social, a partir del cual van a tener Estado, un Estado que le va a garantizar, como los demás, la vida, la seguridad y la libertad, pero una libertad que les permite, digamos, que van como monitorizando, digamos, y que van a lo largo de su práctica y que le permite elegir, ¿sí? Entonces, acá la fundamentación respecto del poder democrático en las sociedades. Tanto es así que dice que si una ley no es digamos, no es dada por el pueblo puede dar de baja esa ley. Es una cosa muy interesante. Hay aportes que hace Rousseau que son muy interesantes. Esa frase, yo tenía otra frase acá: toda ley que el pueblo no ratifica es nula y no es ley, y la soberanía no puede ser representada por la misma razón que no puede ser enajenada. O sea, no puedo representarla en otro, yo tengo que ejercer esa soberanía y por lo tanto ese es el fundamento del poder democrático. El aporte de Rousseau claramente no solo ha sido en política, sino también en educación. Él escribe el Emilio
que a partir de ese texto lo que va haciendo es cómo el proceso pedagógico, en un contexto donde era bastante, digamos, castigado, permite el aprendizaje a partir de otros valores absolutamente diferentes. Lo que quiero marcar es que todas estas ideas que aparecen en el siglo XVII, XVIII, van a ir generando las consecuencias para que, no casualmente, en el año 1789 se produzca la revolución política, una revolución política que es la Revolución Francesa, revolución que va a tener que ver con los derechos de los burgueses. O sea, la clase política que entra en contradicción acá no era digamos, la que estaba acá, era la misma nobleza que venía de la Edad Media, que ahora claramente se había vuelto improductiva, es decir, hay una aristocracia conformada por esa nobleza que era dueña de las tierras, pero que ya hoy no es la única fuente de riqueza, y la alta burguesía y el alto clero, ¿no es cierto? Esos derechos, esa clase que se vuelve totalmente improductiva frente a un mundo que produce bienes y que realiza intercambios de manera exponencial a lo que pasaba 2 siglos antes, bueno, crea tanta tensión que genera la muerte de la monarquía, la muerte literal, digamos, porque cortan la cabeza, digamos, a los reyes, que es la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Entonces, esta revolución es una revolución liberal y burguesa, pero que significa un paso enorme, digamos, para la vida política, ¿no es cierto? Lo que acá marqué como primero y como segundo son la revolución industrial, ¿no es cierto? La primera y la segunda revolución industrial, de la que ya venimos hablando, de la que ustedes tienen un material que es ese que dice a modo de escenario. Pero lo que quiero marcar es esto, ¿no? Es ver en el gráfico, en la línea histórica, ese desencadenamiento de hechos que permite entender la aparición de Carlos. Carlos Marx, que ya conocemos, lo que va a decir, que esto ya lo vimos con, digamos, cuando vimos el gran tema que es el de modo de producción, lo que vimos con modo de producción era que el modo de producción constituye el cimiento, ¿sí? Estaban formadas por las relaciones sociales de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿sí? Cada modo de producción genera ideología, que está formada ¿por qué? Por las leyes, por la religión, cultura, Estado. Las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción que se generan a partir de esa fuerza productiva están siempre en contradicción, están siempre en lucha. Y son, pero lucha entre dos clases en la que una es dominante y la otra es dominada. Esa fuerza social dominante es la que genera el marco ideológico que permite sostener este cimiento. ¿Se entiende? Esto, de alguna manera, esa superestructura tiene que ser coherente con la estructura. En el punto en que entran en tensión y la tensión marca un desequilibrio y una ruptura, el modo de producción cambia. Esto ya lo vimos con el esclavista que rompió y se transformó en modelo feudal, y acá lo vemos claramente cuando ese modelo feudal ya quedó allá lejos y hace tiempo, y estamos acá en un modo de producción capitalista. Lo que vimos entre las cosas que forman ideología tiene que ver con cómo concibo la salud, enfermedad, atención. Ese constructo, digamos, universal, qué sé yo, que cambiaba con el tiempo y que es histórico y que se nutre en otro contexto. ¿Cuál era el otro contexto? El modo de producción. Esto es lo que fuimos viendo a partir de la materia durante todo el tiempo que la dimos, ¿no es cierto? Entonces, lo que va a decir Marx es que el Estado
es un aparato ideológico, es ideología y es construcción de una clase. ¿De qué clase? De la clase dominante. Entonces, cuando uno ve, digamos, lo que le va a atribuir Marx con este concepto, es intencionalidad ese Estado. Ese Estado no hace las cosas por el bien común. Ese bien común que ya Maquiavelo había dicho no existe, El interés general no existe. Lo que existe es el interés del príncipe. Y lo que vamos a hacer es convencer a las mayorías de que este es el interés de todos. Aunque por lo bajo todos sabemos que es el interés del príncipe. Esto que él había dicho con una cosa así casi intuitiva, solamente viendo las grandes mayorías populares y los pocos que había adentro del palacio, Marx lo dice con un fundamento filosófico, sociológico, ¿no es cierto? Y viendo el desarrollo de la historia material, esto es la materialidad y esto es la ideología, el desarrollo material, y va a decir que el Estado es un aparato de clase. Es un aparato de la clase dominante para dominar, para seguir sometiendo, pero sobre todo para que el modo de producción persista, que es de donde la clase dominante saca su riqueza. Este concepto de Estado es sumamente importante porque, fíjense lo que decía Hobbes y Locke, no solo mantenía la vida, la seguridad, sino la propiedad. Que mantengamos la propiedad del que tiene la propiedad ya por sí es bastante sospechoso de que, porque comento una cosa, no todos tenían propiedad, es como si hoy defendiéramos la propiedad. Bueno, no todos tenemos iguales cosas para defender, claramente. Bueno, esto es el esquema general como para poder entender qué pasa con el Estado, por qué es importante entender el Estado y por qué es importante entender las políticas estatales que desde ese Estado se defienden. Acá vamos a ver una defensa del individuo que por sí mismo decide, que por sí mismo no sé qué le pasa, es el centro del mundo. Y vamos a ver acá otra postura que está diciendo no, lo que estamos defendiendo son modos de producción y estructuras económicas. Y lo que estamos defendiendo son intereses de clase. Estas son las dos posturas que estamos hablando. Yo estoy haciendo una simplificación enorme. Ustedes tienen unos materiales para ver y tienen unas guías para trabajar. Solo para completar esto voy a hablar de Weber. Weber es un sociólogo alemán que lo que hace, digamos, él funda la sociología alemana. Mira qué título rimbombante, ¿no? Él está en un momento en el que la sociología, la psicología tienen que presentarse al mundo científico como ciencias. ¿Y cómo hacemos para eso? ¿Cómo estudian si claramente no son la física? Y la física sigue siendo el modelo a seguir. Entonces, ¿cuál es el hecho que va a estudiar? Va a estudiar la acción social. La acción social es como el objeto de estudio de la sociología. Y la acción social es una acción que realiza un individuo en relación a otro individuo y es una acción con sentido. Eso es lo que él va a plantear con relación al objeto de la sociología. Esa acción social se transforma luego en interacción social y las interacciones son una manera y otro agrupamiento sería la asociación. La asociación es una relación social, ¿sí?, con sentido, pero que a la vez tiene legitimidad y el Estado es definido para él como una asociación que tiene el monopolio de del uso de la fuerza, legítima. Este elemento es muy importante porque así es como él lo va a definir. Y cuando dice que tiene el monopolio de la fuerza, de la violencia física, tiene que ver con que el Estado es el único que tiene bajo su mando el ejército, la policía, bueno, todos los elementos de represión
que se van a usar cuando el desorden, cuando el no cumplimiento de la ley que permita que esa comunidad viva en armonía, vamos a poner que existe la armonía, tiene en todo caso ese recurso y es legítimo que lo utilice. Cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de coerción. La coerción es la capacidad que tiene el Estado porque tiene la capacidad de actuar con la violencia legítima. Cuando normalmente no estamos bajo el orden de la violencia permanente, sino que lo que generamos es consenso. ¿Cómo se genera consenso? Quiere decir que nosotros estamos de acuerdo con las acciones que el Estado toma. ¿Nos vienen a preguntar? No nos vienen a preguntar, pero hay reglas que nos permiten seguir determinado sistema de legitimidad. La democracia es claramente un sistema de legitimidad. Él estudia para esto 3 tipos de liderazgo, o determina 3 tipos ideales de liderazgo, que son el tradicional, el racional y el carismático. El tradicional sería algo así como la obediencia o el liderazgo que, digamos, ¿por qué hablo de la obediencia y liderazgo? Porque él dice que en toda relación de poder, digamos, es una relación entre dos donde uno obedece al otro. O sea, hay una interacción entre, bueno, él habla de eso, ¿no? De interacción entre quien manda y quien obedece. Entonces, el tipo de ejercer esa dominación, la manera en que se ejerce esa dominación, a eso le llama liderazgo. Entonces, la tradicional es la que se hace por hábito, por costumbre, que tiene que ver con la relación, por ejemplo, del padre a hijo, que tiene que ver con las de vasallaje también, las que habíamos visto allá en la Edad Media con relaciones de vasallaje. La racional, que tiene que ver cuando hay una organización previa que hace que las relaciones de mando y obediencia estén de alguna manera prescriptas. Y el carismático tiene que ver con que la obediencia se da en virtud de otros valores de heroísmo, valores de inteligencia, valores donde hay un reconocimiento, digamos, por otras cosas que no tienen que ver con lo racional y que no tienen que ver con la costumbre. Es digamos, ¿qué es lo que nos da Weber? Ustedes tienen dos videitos que están en el material y que les permiten ver distintas cosas. Yo lo que traigo acá es que la lectura de Weber es de alguna manera una especie de completamiento de lo que hace Marx, porque utiliza y trae términos que han sido incorporados al lenguaje de la sociología, pero al lenguaje de la teoría social en general, ¿no? Entonces, esta idea de la acción social, del Estado como una organización racional que tiene normas, que tiene prescripciones y que tiene el uso legítimo de la fuerza. ¿Para qué? Para usar estos dos términos que los usamos muchísimo y que tienen que ver con la coerción y el consenso y los modos de lograr el consenso. Esta idea de lo racional, ¿sí?, es la idea a la que él aporta. Dice que ambos, o sea, tanto la tradicional como la carismática, no son racionales, no son formas racionales de relacionarse. Y que entonces lo que tenemos que lograr, digamos, como sociedad, son tipos de liderazgos racionales, y de ahí sale el término de burocracia. Burocracia es un término que él trae, burocracia, y que tiene que ver con la racionalidad en la organización de las organizaciones, valga la redundancia, ¿no? El Estado es un modo de organización, y cuando está racionalmente descripto tanto las funciones como las operaciones que tenemos que llevar a cabo para que esas funciones se logren, eso se supone que es lo más deseable en una organización.